que alguien diga después, oye, ¿sabes que no me gustó? Bueno, esas son las reglas de la democracia. Sí, pero y sabíamos y cuál fue era. presidente y tuvo todos Ahora, los honores, yo- tuvo los honores pero yo estoy por de acuerdo, 4 años. pero mira, pero mira, Pepe, Henry, yo no estoy de acuerdo pagarle en que el Estado- vitalicias a Boris pero por yo estoy 50 años Yo más. estoy de acuerdo en que el Estado... Le hace un cambio, vuelve a tercer trámite. Ya, ¿y qué pasa Si se la Cámara no rechaza? aprueba eso, Si no aprueba la posición idea de mixta. legislar, ¿Ah? si no aprueba la idea de legislar, ¿qué pasa muere. con el proyecto? Muere. ¿Por cuánto tiempo? 1 año. Listo. Eso es lo que te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Un gobierno año. dice, Lago fue Pero Lago, el quiebre... otro tonelaje pero- político. pero- no puedes comparar Sí, Lago pero con ahora, Janet pero Jara. ahora, después de que fue Pero presidente, ¿cómo que no puedo comparar si es el mismo que ganó una primaria? Pero por Si favor, estaba un DC Lago era una y persona estaba, que tenía un recuerdo, tonelaje político. Saldívar Janet Jara de no la quiere, DC. Janet Jara ni siquiera quiere los debates porque tiene miedo que la Sí, confronten. pero Enrique, Renunciaron a debatir. discurso que peor que antes. O sea, yo encuentro que en delincuencia estamos peor que En delincuencia sí. Sí, a ver, estamos peor que hace 15 pero años. sin duda tenemos el crimen O sea, organizado. Hemos tenido acá, en Nicaragua, no teníamos sicario hace 10 años atrás. sin duda. Pero, Ni de 8. No teníamos No. crimen organizado. pero, Cuando le preguntaron al subsecretario Monsalve en su momento, oye, le preguntan, ¿está crimen organizado? No, dijo eso de otros países. ¿Cómo están? Un saludo cariñoso para todos ustedes. Como es de costumbre, junto a José Montalva, los vamos a acompañar en algunos minutos para debatir, para conversar de contingencia nacional, regional y para manifestar nuestros puntos de vista. Queremos agradecer de manera especial a nuestro auspiciador Bahía Blanca, porque es el responsable que podamos estar conversando junto a todos ustedes. Pepe, un gusto saludarte. ¿Cómo va la campaña? igual, ¿Cómo va ese trabajo en terreno? bueno, muchas gracias, Henry. Aquí estamos trabajando todos los días. También sumarme a los agradecimientos a Bahía Blanca y a Novena Digital por permitirnos estar en este espacio de conversa. A veces es importante, nosotros estamos todo el día moviéndonos, yendo para los lugares, viniendo de aquí y de allá, pero es importante a veces reflexionar acerca de la política nacional y también regional que impacta en la vida de las personas. Así que saludarlo a todos los auditores en las distintas plataformas que se puede ver este programa. Y de manera especial a Novena Digital, que nos da la oportunidad, se requiere el espacio de debate regional que son escasos, sobre todo en política, en asuntos públicos, así que agradecer de manera especial a Novena Digital por dar la oportunidad de poder conversar, de debatir con respeto, pero también con franqueza. Vamos a entrar en materia, pues. Oye, Pepe, hemos tenido una semana intensa, se acerca cada vez más la elección presidencial. Vimos que su candidata, Janet Jara, estuvo acá en la región. Hemos tenido que conversar un poco de eso, su opinión y saber cómo estuvo el evento, pero también qué es lo que ella ofrece, cuáles son sus propuestas para la Araucanía. Me gustaría que conversáramos un poco de eso, para yo hablar también de nuestros candidatos. Y quisiera preguntarte cómo estuvo esa visita, cuál es la expectativa y qué es lo que Janet Jara está proponiendo para la región de la Araucanía. Bueno, yo primero señalar antes de hablar de la candidatura presidencial o para partir ese tema, importante destacar lo que pasó hace poco. Uno de los candidatos, el candidato Artés, a veces uno se lo toma a broma porque en él ve un señor de edad casi de la Guerra Fría, y salen memes de los TikTok, qué sé yo, pero hace poco dijo algo tremendo, que yo creo que tenemos que, todas las personas que estamos en lo público, rechazar de forma categórica, y tiene que ver con que si salía uno u otro candidato, que no era obviamente de su gusto, no iba a dejar gobernar. Eso es tremendo, eso que un candidato presidencial diga abiertamente que está sometido a las reglas democráticas, que no va a dejar gobernar, representa una amenaza y que deberíamos todos rechazar. Sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, todos debemos rechazar cualquier tipo de muestra de intolerancia, como rechazamos los bots y la mentira de algunos candidatos o del candidato o que estaban vinculados al candidato de acuerdo a las investigaciones de los mismos medios de José Antonio Kast. También tenemos que ser igual de categóricos en rechazar este tipo de comentarios que no ayudan ni benefician el entendimiento entre todos, que al final de cuentas gane uno, gane otro, vamos a tener que estar los mismos chilenos acá
sacándonos la mugre por salir adelante en cada una de sus expresiones. Entonces, eso es muy importante, creo yo, que los candidatos puedan defender. Respecto a tu pregunta, efectivamente, estuvo la candidata de nuestro sector en algo increíble. Llenó el Bernardo Higgins. La cantidad de gente que había, impresionante, mucha gente joven y con una mirada distinta, y también hay que decirlo, la candidata muy clara en ciertos temas, muy clara en ciertos temas. Cómo le paró el carro, digamos, al presidente de su partido cuando le dijo que la responsabilidad fiscal es tan importante porque a quien le genera problemas, en definitiva, cuando no hay una irresponsabilidad fiscal, no es a los que tienen más ni a cualquiera, digamos, sino que a los que más necesitan, a los más modestos, a las personas que menos ingresos tienen. Entonces, creo que ese mensaje también ha ido sonando más fuerte en todo el país y también en Chile, de que por un lado tenemos que tener una responsabilidad fiscal, pero por otro lado también tenemos que lograr que las personas puedan vivir mejor. Porque de nada nos sirve solamente tener una responsabilidad fiscal si es que no vamos a tener también mejora en la calidad de vida. Si la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio solamente de la economía. La economía tiene un fin, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Si no persigue ese fin... Pero no reconoció que había terrorismo en la Araucanía. Mire, yo sí la he escuchado, no sé, en particular. Dijo que los tribunales, eso lo compartían los tribunales de justicia. Yo pienso que en la categorización quizás puede haberlo dicho en un caso particular, pero nuestro sector lo ha hecho hace mucho rato. Y creo que hay candidatos, también a diputados y también a senadores, que quieren volver a la discusión que era hace 10 años, que era que un sector decía que había terrorismo y otro sector decía que no había. Hoy día, en nuestro sector, yo fui representante del presidente y lo escuché de su propia boca, que habían actos de carácter terrorista, de que ciertos hechos eran terroristas. Yo creo que esa discusión, y lo que sí dijo también la candidata Yanjara, y de forma categórica, es que lo que hay en la región con más preponderancia es crimen organizado puro y duro. Y eso al principio yo lo dije y se me criticó. De mi propio sector se me criticó. Me dijo, no, que eso del control territorial tiene otro fin. Oiga, pero sí, puede que haya en algunos casos otros fines, pero hay algunos casos que se habla de control territorial y lo que se hace es delinquir. Entonces, creo que hay que ir sacándonos esas barreras que no nos permiten... ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Es que, ¿qué es lo que cuestionamos nosotros? Lo que pasa es que yo lo veo cada vez... Yanel Jara es militante del Partido Comunista desde los 14 años. En el Congreso, cada vez que votamos la renovación del estado de excepción o cualquier ley de seguridad, su partido vota en contra. El Partido Comunista chileno no reconoce que hay terrorismo en la Araucanía. Dice que no hay terrorismo en la Araucanía. Entonces, cuando ya se le pregunta derechamente por un medio, dice, mire, eso le corresponde a los jueces, no me corresponde a mí. No, pues. Si ella es presidente de la República, cosa que yo espero que no ocurra, y veo muy poco probable que ella sea presidenta, al gobierno le corresponde invocar a la ley antiterrorista cuando presenta una querella, no le corresponde. Los tribunales que dictan sentencia, pero es el Ejecutivo el que se querella e invoca esa ley, y que alguien que aspire a ser presidente de la República diga que eso le corresponde a los tribunales, es lavarse las manos y no reconocer. Entonces yo creo que ella no fue clara, y nosotros la vamos a seguir cuestionando, porque su partido vota siempre en contra de los proyectos de seguridad del Congreso. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el principal problema que tenemos en la Araucanía hoy día? ¿Cuál es el principal problema que tenemos? O los principales problemas. A mi juicio, la seguridad. O sea, si esta región no termina con el terrorismo y lo extirpa de raíz, no va a haber inversión, ni privada, y la pública se dificulta. Yo tenemos un segundo problema, que tenemos un problema en salud, grave en la lista de espera, gravísimo, y tenemos un problema de empleo, de informalidad y falta de trabajo, sobre todo para las mujeres. Entonces, cuando yo te pregunto qué propone Yanel Jara, me gustaría que pudiéramos profundizar, porque yo te puedo decir qué propone Evelyn Matei. Evelyn Matei propone crear 1 millón de empleos en Chile, y de esos 60.000 para la región de la Araucanía. Y ha dicho que si es presidenta, vamos a eliminar las listas de esperas oncológicas, porque nunca se va a eliminar todas las listas de espera, las oncológicas, y la lista de espera GES, que no debería existir porque están garantizadas por ley. Y eso lo ha dicho con claridad y son cosas concretas. Y en materia de empleo, la prioridad va a ser, para nosotros que somos gobierno, el empleo para las mujeres, el empleo, la formalidad
y destrabar muchos paquetes que están ahí en una oficina del CEA, entrampados con permisos, con consulta indígena. Eso hay que destrabarlo por ley, un fast track de inversión rápido para que haya más pega. Entonces, me gustaría saber qué propone Yanet Jara para la Araucanía. ¿Va a seguir diciendo que el terrorismo le corresponde a los jueces, se va a seguir lavando las manos, o si sabe que sí hay terrorismo? O depende de la audiencia? Porque lo que yo creo es que ella depende de la audiencia en lo que opina. O sea, si la audiencia del gimnasio era el Partido Comunista, era una cosa, pero cuando va a un canal más formal dice algo distinto. Y eso es lo que le cuestionaba a Yanet Jara. ¿Quién es Yanet Jara? ¿Es la militante comunista? ¿Quién es? Porque hay como que esconde lo que es, como que reniega de su partido, del cual forma parte desde los 14 años. Bueno, yo quiero ser muy claro. Yo tengo un domicilio político que es conocido ampliamente. Yo represento un gobierno donde está incluido el Partido Comunista y Yanet Jara es la candidata de nuestro sector, ¿ya? Dicho eso, quiero decirlo también de forma muy clara. Yo lo he dicho, pero en todas partes, aquí sí hay hechos de carácter terrorista. Han habido hechos de carácter terrorista. Han habido ataques que no se entienden, que no tienen lógica, que lo único que quieren es causar miedo en la población. Pero yo también tengo que decir, y debo decirlo porque es la forma de solucionarlo, es que lo que hay realmente detrás es el crimen organizado y que se usa estas otras herramientas para generar un negocio. Como detrás de toda la violencia en el mundo hay un negocio. Sí, puede que haya algunos locos sobreideologizados que ejerzan actos de carácter terrorista, sí, pero la gran mayoría que está y que tiene capacidad a veces de armas, ¿cierto? De traficar armas, traficar drogas, madera, etcétera, es un negocio, como en todas partes del mundo. No es muy distinto lo que pasa en la zona sur de Santiago, donde se ha metido la droga, se ha metido este concepto del control territorial. Lo mismo ha pasado en países de Latinoamérica, en México, lo mismo pasaba en las bandas antiguamente, ¿cierto? Las pandillas en Estados Unidos. Esto ha sido siempre, y lo que no podemos hacer es creer que esto se va a solucionar solamente por el hecho de decir, oiga, yo creo en esto, yo pienso esto otro. Porque el gobierno anterior al nuestro, yo no quiero decir que todo era la culpa de ellos, no, había un parlamento, había un poder del Estado distinto. Pero hablaba todo el día de que todo era terrorismo, chuta, pero la curva subía y subía y subía. Entonces, porque pero que ustedes no votaban en contra de todos los proyectos de ley. Pero estoy diciendo, pero creer que era solamente porque un sector del Parlamento era el que hacía todo mal, pero diciendo además que José Antonio Kast dice que se puede gobernar por decreto. Perdón, usted, entonces, cuando el ministro del Interior se creyó, lo destituían, lo acusaban condicionalmente. Si a Víctor Pérez lo acusaron porque aplicó la ley antiterrorista contra los camioneros, lo destituyeron porque no la aplicó. Entonces, a Chadwick lo echaron por Catrillanca. Entonces, acusaron al presidente de la República, lo querían destituir. O sea, cada vez que querían aplicar mano firme, el Congreso se le iba en contra y lo amenazaban con destituirlo. Pero lo de Catrillanca fue también un despropósito total. O sea, estuvieron mal hechas las cosas, malas declaraciones, mala ejecución. Entonces, ahí quiero ir. No basta con decir, yo quiero que se pongan los pantalones. Yo escucho todos los días parlamentarios que van de candidato también, que no es tu caso, que hay que ponerse que no es tu caso, que hay que ponerse los pantalones, pero no han hecho una sola propuesta. Una. No estoy diciendo 10, no. Una sola propuesta. Sí, hay que ponerse los pantalones, pero ¿cómo? Blindando a los vehículos de carabineros, poniendo drones en alguna parte. Tenemos que ir mucho más radical que eso. Pero a lo que quiero ir, independiente de la radicalidad de la propuesta, que electoralmente la radicalidad hoy día da a David, porque probablemente si esto se hace un reel va a salir mucho más, mientras más radical yo te sea. Quiero decir que oye, hay un candidato presidencial, hablando del presidente, hay un candidato presidencial que dice que quiere hacer una cárcel en el mar. O sea, ya ¿quién dijo eso? Parisi. Dijo, quería hacer una cárcel en el mar. Entonces, oye, perdóname, tenía hacinamiento en todas las cárceles, no tenía cero. O sea, si tú sabes algo de una persona que se va preso, es que no tiene que lo más probable es que salga, porque la mayoría no va con cadena perpetua calificada. Y no tienes reinserción, no, o sea, las cárceles están completamente desbordadas, están súper hacinadas. Temuco tiene que cambiar la cárcel.
de lugar, porque es el lugar donde está, y todos los candidatos cada cierto tiempo, cada 4, cada 8 años, dicen que ahora sí ellos van a ayudar a cambiar la cárcel. Sí, es muy difícil cambiar. Perdón, aquí vino el señor ministro de Justicia de la región a decir que iban a cambiar la cárcel y no han hecho absolutamente nada, y quiero decirlo públicamente a la Cámara. No hay un solo peso, no hay ningún estudio, un peso, porque yo vi los titulares. Vino acá, yo creo que han engañado al alcalde Neira, lo han engañado porque no han invertido un solo peso, y en la ley de presupuesto de este año no hay un peso para la cárcel de Temuco, para ningún estudio. Y para el próximo año no sabemos porque la ley todavía no se empieza a discutir. Entonces vino para acá el ministro a engañar a la gente de Temuco y decir, estamos estudiando para sacar la cárcel. No han hecho nada, Henry, Pepe, nada, absolutamente nada. ¿Cuánto se demora en promedio construir una cárcel? Desde que depende, se diseña el proyecto hasta que se termina. Pero te estoy hablando del gobierno tuyo. Es que para eso hay que ser cárcel concesionada. Si hay que terminar pero ¿cuánto es el promedio? Si usted concesiona lo hace en 3 años. Si el promedio concesiones. Pero por eso es que hoy día tenemos un sistema carcelario que no está dando abasto. Pero es que eso pasa, Pepe, es que no podemos seguir al ritmo que estamos. Mira, por eso te tenemos 60.000 presos. Eso es lo que hay que cambiar. Hoy día tenemos 12 años en promedio de construir una cárcel. Tenemos 60.000 presos, 60.000. En el norte, el 60% ya son extranjeros. Ahí está el narcotráfico, en el norte están las cárceles inundadas de extranjeros, 60.000. ¿Y cuántas cárceles se han construido en este periodo presidencial? ¿Cuántas cárceles se han construido? Ninguna. Una se han inaugurado, y cuántas en el periodo anterior. Entonces, si estas venían de la presidenta Bachelet, lo que nosotros estamos proponiendo es que hay que concesionar cárceles. Como usted concesiona construir una carretera, concesione cárceles rápidas. Generemos una base para poder generar una discusión más interesante. Tenemos un problema de Estado de la demora. Pero déjame terminar. ¿Qué proponer? Porque estamos haciendo propuestas. Sí, nosotros creemos que hay que cambiar el sistema de construir cárceles. Estoy de acuerdo. Cárceles de máxima seguridad para los jefes del narco, para el crimen organizado, segregado, sin derecho a visita, sin contacto en el exterior, una vez al mes encerrado, aparte, que no se contaminen con los presos, con los primerizos que están por delitos menores. Pero hay que construir cárceles concesionadas. No podemos seguir postulando al diseño, la prefactibilidad, la obra. A ese ritmo vamos a demorar 15 años más. Concesionemos. Usted concesiona como construir una carretera. Le dice, ¿sabe qué, privado? Presente un proyecto, le voy a entregar una concesión, le vamos a pagar anualmente un servicio. Usted haga la cárcel, construyámela rápido. Y así vamos a construir cárcel rápido. Pero para eso, ¿qué es? Pero se van a entregar a los privados que construyan las cárceles. Sí, pues se la vamos a entregar a los privados. Pero mira, porque necesitamos más cárceles luego, no para 10 años más. Pero mira, dos cosas. Uno, descartamos entonces la idea de París y de hacer cárceles en el marco. Pero es que también tenemos que decir que esas cosas son una locura, porque esas vende harto, vende mucho. O sea, salen muchos reel y mucha gente le da de para arriba. Nosotros dijimos que vamos a construir en el desierto. Hay que decirle, ya. Pero, por ejemplo, construir en el desierto, si te demoras hoy día en construir cualquiera, 12 años, construir en el desierto te va a demorar hoy día, con la fórmula que está hoy día, te va a demorar 24. Entonces, construyamos cárceles, y yo estoy de acuerdo contigo, construyamos cárceles de máxima seguridad para el crimen organizado, Tren de Aragua, que a todo esto hay que decirlo. O sea, en este país, en el modelo chileno de persecución penal, donde está el Ministerio Público, ha tenido importantes avances respecto a la capacidad de dar con ciertos responsables como los del Tren de Aragua. Se han detenido, están encarcelados, están condenados ciertas personas, y eso también se les arrancan. Sí, claro, pero ha habido una fórmula que ha permitido dar con esos responsables. Y estoy de acuerdo que el tema de las cárceles hay que solucionarlo, y en eso estoy de acuerdo de que hay que tener de máxima seguridad, y al crimen organizado, sin visitas, sin beneficios, y toda una serie de consideraciones. Pero no, van a llegar después los señores de los derechos humanos, así que no, se están violando los derechos humanos. Pero claro, como siempre en Costa Rica. Toda acción estatal tiene un límite, y es no vulnerar los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Bukele, ¿cierto? Decían al principio, todos estábamos felices, hasta cuando hizo esta nueva constitución, ¿cierto? Donde vamos a tener Bukele, parece que hasta que cumplamos 80 años, porque se puede reelegir toda la vida. Yo he estado siempre en desacuerdo con la Ojalá podamos hacer lo que hizo Bukele con el narcotráfico. Y ojalá en Chile, nunca caigamos. Y tengamos todos los jefes del narco presos y metidos en la cárcel. Y ojalá nunca caigamos nuevamente en un dictador que tiene el poder para sí, y que no sabemos realmente lo que está pasando en ese país, porque tiene limitada la prensa, tiene limitada el libre acceso, tiene limitado no solamente las cárceles, sino cuando preguntan en Chile qué apoyo tiene Bukele, cuando le preguntan a los chilenos, ¿cuánto lo apoyan? Puede el ser, 80%. pero yo si es por apoyo, yo para eso me hago,
un circo y lo que puede pasa haber mucho es que apoyo, pero... Lo que yo veo, yo puedo estar equivocado. Sí. Lo que yo veo es un gobierno que no tiene voluntad para resolver el tema del narcotráfico, que no tiene voluntad. Veo a algunos partidos del gobierno muy entusiastas y les creo, pero veo un sector del gobierno, que especialmente el partido de la candidata Janet Jara, que se oponen a todo lo que sea seguridad y mano firme. Se oponen a todo. Y Janet Jara es la continuidad de Boric, es la continuidad del gobierno de Boric. Entonces, lo que yo veo es que si seguimos con los mismos actores, va a pasar exactamente lo mismo que tenemos hoy día. Un presidente que al final habla mucho, pero que hace poco. Un presidente que nunca se ha puesto la mano firme para enfrentar el narcotráfico, porque no lo hacen, vetan. Oye, si van al Tribunal Constitucional con los proyectos de ley de seguridad que aprobamos, la ministra Toá le llamó la ley de gatillo fácil a la ley Nadine Retamal. La ley más importante para los carabineros en el último tiempo, que le permite defenderse, hacer uso de su arma de servicio, no ser dados de baja, que no terminen imputados. Y le llamaron ley de gatillo fácil. Se opusieron al IMSI Catcher, que es un instrumento electrónico que permite atentar. Cuando hay un atentado terrorista, pueden detectar todos los teléfonos que están en el perímetro. Se opusieron al IMSI Catcher, votaron en contra. Pero si el gobierno promovía esa ley, pero que hayan habido algunos descolgados no en algunos. todas partes, bueno, si se rechazó, van a ver. Ahora, si tuvieron todos del gobierno sí, en contra. Pero mira, yo quiero introducir este tema respecto a que el crimen organizado, a mí me tocó trabajarlo, y tú eres testigo, porque también hablábamos mucho de estos temas. Y temas. bajaron los atentados. Y bajaron los atentados y todo el tema. Pero yo veo, y puedes tener razón, que yo creo que también en tu sector hay una parte que entiende estos temas y que entiende la dificultad y la profundidad de estos temas, de donde no hay Estado, se mete el crimen organizado, de cómo logramos que el Estado apalanque, ¿cierto?, la inversión privada para que llegue a ciertos sectores que si no llega el Estado, no va a llegar ni el Estado ni la inversión privada. Yo he visto en cierto sector de la derecha, y también, de verdad te lo digo, representado por ti también, que está ese entendimiento. Pero hay un sector de la derecha que es más estilo, digámoslo así, Milei, que dice, que Milei lo ha dicho públicamente, oiga, si no se asfalta un camino es porque el mercado no renta y por ende no se debe asfaltar ese camino. Y, perdóneme, pero todos sabemos que si no se asfalta el camino, no va a llegar nunca el mercado a ese lugar. Porque el mercado necesita lugares que den oportunidades. Bueno, entonces, dicho eso, lo que quiero explicar es que el Estado, yo veo que está con dificultades para estos nuevos delitos, que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con el Tren de Aragua, que tiene que ver también con un Estado como Venezuela, que ha sido declarado un Estado que tiene relación y vínculo con el narco. Eso hace 10 años no lo teníamos. Entonces el Estado no puede ser el mismo. Si nosotros creemos y bajamos la perspectiva a que esto es culpa de un gobierno, del otro, no vamos a mirar la altura que necesitamos para poder adecuar al Estado. Y hay muchos problemas. Yo veo problemas en el Poder Judicial, veo problemas en el Parlamento, veo muchos problemas, veo la lentitud que tiene el Parlamento para sacar una ley que no es culpa de un parlamentario, de otro, no, pero la lentitud que tiene. Yo te hablo de... Cuando llegue allá te vas a dar cuenta, sí, por de eso, la realidad. pero por eso digo que es un tema porque sistémico. para afuera hay un tema que no es la realidad de lo que pasa allá. Pero, por ejemplo, el proyecto que beneficia a los dirigentes sociales de tener un mayor reproche penal cuando son afectados ejerciendo sus funciones, oye, se ingresó el 23, se aprobó en la Cámara. Y ahora tiene que ir al Senado, pero eso entonces ese reclama a tu gobierno, po. Porque también hay que decirle a los televidentes. Pero si el gobierno presentó pedido de urgencia. Pero si en este país la urgencia la pone el presidente de la República. Pero si la puso en este. No, pues, es que si tuviera urgencia se habría visto. Pero si ya la puso, pasó la Cámara, ahora tiene que ir al Senado y depende. Yo quiero explicar algo. Porque para los que nos están viendo, cuando un proyecto tiene discusión inmediata que la pone solo el presidente de la República, el Congreso tiene 10 días máximo para despachar la ley. Estamos obligados. Si se va a la comisión tiene que despacharla en un día. Si no lo hace, pasa igual a la sala sin informe y tiene que pronunciarse en la sala. Y tiene 10 días máximo. Y eso lo pone el presidente. Si el presidente quiere sacar una ley, tiene que ponerle discusión inmediata. Lo que pasa es que no lo hacen, porque tienen un problema interno. Sí, pero por eso yo lo que pienso es que la Cámara de Diputados y el Senado tienen que andar... Pero quiero ser muy enfático en que esto no es personal, no es individual, no es de uno o de otro. Creo que como sistema, o sea, yo pienso
que la Cámara de Diputados y el Senado anda demasiado lento y Pero la gente eso lo ve. eso Y no eso- es culpa Y si el presidente solamente se dedicara a legislar y a poner urgencia, estaría marcándole el paso al Parlamento y no estaría ejerciendo como un poder aparte del Ejecutivo. O sea, tampoco yo quiero, porque para la otra hacemos lo que quiere José Antonio Castro. Gobernar por decreto, po, solo por decreto. Yo no lo voy a defender, pero no fue tan así. Pero yo creo que es importante que cada poder tenga su capacidad y que también se exprese, porque ahí está la opinión de mucha gente. Yo le quiero transmitir a los televidentes que en este país, en Chile, las urgencias en el Congreso las pone el presidente de la República. Nadie más que él. Ni un senador ni un diputado tiene facultades para ponerle urgencia a un proyecto de ley. Te pongo un ejemplo. Pero lo puede Yo soy retrasar un autor de un- parlamentario, yo soy por autor ejemplo, de un cuando lo proyecto- lleva a cámara yo soy- mixta, cuando No. hace observaciones, cuando hace... en fin, o sea, lo hemos visto hasta en cámara, po, cuando No, pero- le dice, oye, no lo vean, ¿te acuerdas ese que pero se sí. ve el Mire, micrófono? mire, O sea, Pepe, mira, es que es importante que esto quede claro. Las Ah. urgencias las pone el presidente de la República. ¿y el Parlamento tiene la capacidad de dilatar un proyecto? Es que si tiene urgencia, no puede. Si tiene urgencia, si tú no votas, Pero se mete a si le hace votación. observaciones, si lo lleva a la cámara mixta, si lo lleva para No, acá... es que no es tan simple. Es bueno explicar esto, hacer un poco de pedagogía. Un proyecto entra por el Senado o entra por la Cámara. Lo veta, lo aprueba la Comisión, pasa a la sala. Después pasa, si se aprueba en la sala, pasa al Senado. El Senado puede aprobarlo de la Cámara o puede hacerle cambios. Ya, ¿y qué pasa si Si se el rechaza? Senado le hace un cambio, vuelve a tercer trámite. Ya, ¿y qué pasa Y si, si se la Cámara no rechaza? aprueba eso, Si no aprueba la comisión idea de mixta. legislar, ¿Ah? si no aprueba la idea de legislar, ¿qué pasa muere. con el proyecto? Muere. ¿Por cuánto tiempo? 1 año. Listo. Eso es lo Un que te año. digo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Un gobierno año. dice, vamos a poner urgencia, 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 y ¿qué amenazan los parlamentarios? Vamos a votar en Lo rechazar. contra. Ya, pues entonces ahí 1 año retrasaste el proyecto que para la gente es importante. Entonces, por eso yo digo, no es esto contra un sector y otro contra otro sector. Yo creo que el Parlamento debería, por ejemplo, tener iniciativa popular de ley. Si la gente se organiza y quiere que se vote algo, estoy hablando de 10.000 firmas, no lo sé. Pongamos Bueno, un eso estuvo estándar. la Convención Constitucional y se rechazó por un 62%. Bueno, pero Eso los chilenos porque, sí, claro, ya se porque pronunciaron estaba los chilenos dentro, de eso. porque Eso eso, fue rechazado. porque eso eran paquetes maximalistas, porque eso iba en conjunto con otros temas que no estoy de acuerdo. Pero cuando nosotros vemos que las democracias modernas han podido funcionar con una mirada un poquito más directa, así, es abrir ciertas ventanas a que el ejercicio parlamentario no se reduzca a cada 4 años ir a pedirle a la gente que vote por uno, sino que tenga espacio de apertura mayor para que después esto no explote en que al final tenemos que ver qué hacemos y a la rápida hacer un convenio. Pero pa' un lado, para yo otro. partí, tú no me respondí. Y te pregunté, para que pasemos luego a otro tema, ¿qué propone Yanel Jara para la Araucanía? Entonces, me gustaría saber qué propone Yanel Jara. Nosotros tenemos claro que queremos. Nosotros estamos convencidos que si no recuperamos la seguridad, esta región no va a crecer ni va a progresar nunca. Y nosotros queremos ir a enfrentar a los terroristas, ir a enfrentar a los violentistas, no esperar que hagan los atentados. Aquí se requiere formar, como lo propusimos incluso con un parlamentario de la izquierda, Vlado Milosevic, crear una fuerza de tarea con los mejores hombres de la Fuerza Aérea, del Ejército, del GOPE, y salir a buscar a estas personas, a enfrentarlos y a derrotarlos. Mientras eso no ocurra, van a seguir habiendo atentados en Ercilla, en Coyipulli, en Tirúa. Ellos se repliegan un tiempo. El día que saquemos el estado de excepción, vuelven nuevamente. Y esas células, mientras no las enfrentemos, no va a haber paz ni seguridad en la Araucanía. Y nosotros creemos que esa gente hay que irla a buscar, a enfrentarla, hay que declararlos al margen de la ley, enemigos del Estado de Chile y enfrentarlos. Mientras eso no ocurra, en mi opinión, no vamos a resolver el problema. El buenismo no va a resultar. Esta gente no quiere conversar con nadie, no les interesa conversar. Quieren formar un Estado dentro de Chile. Hay una minoría que quiere eso, como el señor Yaitul, que está preso y bien preso. Entonces, con ellos no se puede conversar. Entonces, nosotros creemos que mientras no derrotemos al terrorismo, al crimen organizado, al narcotráfico, no va a haber paz en la Araucanía y no va a haber inversión ni crecimiento. Lo demás, podemos hablar de muchas cosas, pero sin seguridad no hay crecimiento, no hay inversión, no hay progreso. Y hoy día Chile demanda, y nuestra región principalmente, que le garanticemos paz, seguridad y progreso. Pero con estos niveles no vamos a avanzar, Pepe. Entonces, yo veo que Yanel Jara, no sé qué va a ser distinto. Bueno, No sé yo qué va a ser distinto primero- a Boric. ¿Qué haría distinto Yanel Jara a presidente Boric? Primero, la candidata dijo algo muy importante. Primero dijo
porque hay cierta gente de otro sector y qué sé yo, y que también miente por medio de bots, y eso también no ayuda a la democracia. No ayuda. Vamos a otro tema. Claro, pero te digo, o sea, que va poniendo en las bocas de una candidata de que no va a respetar el estado de excepción. Ella dijo que se iba a mantener mientras sea necesario. Y eso lo ha dicho a los cuatro vientos, digamos, y lo dijo acá. Pero y yo la escuché. Pero seguridad, ¿qué propone la localidad? Y segundo, acá lo que ha dicho la candidata es que hay que hacer un trabajo inteligente. No vaya a ser un comando jungla 2.0, porque eso no solamente vulneró derechos humanos, como lo estableció un tribunal de nuestra república, sino que además generó un retroceso en el trabajo de ir aislando a los violentos, de ir sacando a la violencia de la región. Entonces, yo no digo, te lo digo no solamente por temas de convicciones, sino también por temas prácticos. No es funcional un comando jungla 2.0. O sea, la fuerza, por mucha decisión, si se hace sin inteligencia, no da resultado. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la candidata? Bueno, hay que ponerle inteligencia. Hay que ponerle fuerza, decisión, pragmatismo, pero también inteligencia. Y inteligencia me refiero, por ejemplo, a seguir dándole recursos y entregándole herramientas al Ministerio Público. El Ministerio Público ha tenido ciertos resultados que yo creo que debería ser ejemplo para todo el país. Cuando pasó lo de Cañete, que fue en otra región, fue en el Biobío, ¿quién estuvo a cargo? El fiscal de acá. El fiscal Garrido y la Fiscalía de Alta Complejidad acá ha desarrollado ciertas capacidades que al parecer van dando resultados. Demora, es lento, esto no es rápido. Desarrollar esa musculatura de Estado no es de un día para otro, pero creo que hay que reconocerlo. Y a mí, yo nunca te he visto, y esto también nobleza obliga, nunca te he visto diciendo lo contrario o no apoyando esa gestión. Pero sí he visto gente de tu sector que dice que estamos igual que hace 15 años. Que estamos igual hace 20 años. De hecho, gente de mi sector, que ahora se cambió de sector, que dice que estamos peor que antes. O sea, yo encuentro que en delincuencia estamos peor que hace 15 años. En delincuencia sí. A ver, estamos peor que hace 15 años. Pero sin duda tenemos el crimen organizado. No teníamos sicario hace 10 años atrás. Sin duda. Pero, ni de 8. No teníamos crimen organizado. Henry, cuando le preguntaron al subsecretario Monsalve en su momento, oye, le preguntan, ¿está el crimen organizado? No, dijo eso en otros países. Ahí tenemos el crimen instalado. Perdóname, porque esto es fácil sacarme de contexto o quizás yo no me expresé bien. Estamos peor que hace 15 pero en seguridad. Respecto a la seguridad en general, sin duda tenemos delitos que antes no teníamos. Como tú, tal cual lo has dicho, un sicariato, un asesino, secuestro, extorsión, etc. Pero respecto a la violencia rural, yo no estoy diciendo ni siquiera que estamos mejor. Lo que sí te puedo decir es que hemos tenido avance. Eso ha traído otras consecuencias, como por ejemplo que han habido menos delitos, pero quizás mucho más graves. Más violentos. Entonces, las herramientas que vamos a tener que utilizar no pueden ser las mismas. Lo que pasa es que hay una trampa. A lo que voy, yo creo que esto no es solamente falta de decisión y falta de fuerza, que sin duda hay que tenerla, sino también inteligencia. Hay que hacer las cosas bien. Bueno, hay un proyecto de ley de inteligencia que está ya en la fase final. Espero que se apruebe. Pero ojo, el otro día alguien me mostró cifras. Hacer énfasis en la ruta del dinero, también es importante. Alguien me mostró cifras. Dice, sí, han bajado la cantidad de atentados. Pero han bajado esos atentados que quemaban un camión, una camioneta. Pero me dijo el diputado, pero revise los atentados de ahora, porque ahora queman 20 camiones, 10 camiones de una. Entonces antes quemaban uno aquí, otro allá. Entonces eran 20 atentados. Entonces ahora en un atentado en dos se queman los mismos 20 camiones. Se ha bajado la cantidad de hechos, pero los de ahora son más violentos y más dañinos. Yo lo que yo he señalado es que hoy día hay menos hechos y que sin duda que eso cuando uno va teniendo y hay mucho más detenido, o sea, eso hay que verlo, digamos, o sea, las personas que están detenidas hoy día ligadas al crimen organizado de ejercicio de actos de carácter terrorista o como quiera llamarse, digamos, son mucho más que antiguamente. ¿Te acuerdas que antiguamente se decía no se detiene a nadie? Bueno, hoy día Héctor está detenido. Hoy día el hijo de Héctor que se pilló en flagrancia. Yo reconozco. Después la persona que disparó a Urban cuando era autoridad. Yo mismo fui a esa casa. Yo mismo vi por dónde pasó la bala. Y yo mismo, hablando con Carabineros, hablando con Fiscalía, toda la semana, le dije,
vamos a hacer todos los esfuerzos, pero todos los esfuerzos y sobrehumanos. Y yo hablé con el presidente, hablé con la ministra y se hicieron muchas gestiones. Y ahí, por eso yo también reconozco el trabajo del Ministerio Público, porque esa tenemos una coincidencia. Yo valoro profundamente el trabajo del Ministerio Público y de las policías, porque el fiscal es quien dirige la investigación, pero quien hace la pega es la PDI y son los carabineros, que también hay que dejarlo fuera. Entonces, es un trabajo conjunto. Yo eso lo valoro profundamente y por eso soy partidario siempre de cada vez entregar más recursos y más facultades a nuestras policías. Ya, pero por eso, ahí hay un camino. Ya, entonces y ese camino no me puede decir la propuesta que ya deja entonces es que hay que poner más inteligencia. Profundizar ese camino. El camino de entregar. Tú sabes que cuando nosotros llegamos al gobierno, el Ministerio Público, nosotros preguntamos, oiga, ¿qué necesitan ustedes? Y tuvimos una reunión también con el fiscal, con el presidente, yo mismo con el fiscal y el presidente, y nos dijo, ¿sabe qué? No estamos dando abasto con la cantidad de investigaciones. Entonces, no pueden ser lo suficientemente profundas para llegar a los responsables. Bueno, yo quiero decirle a los televidentes que nosotros aprobamos la Fiscalía Supraterritorial hace bien poquito. Un fiscal especial que va a ser de exclusiva confianza del fiscal nacional, que va a perseguir el narcotráfico y el crimen organizado en todo Chile, no separado por regiones. Aquí cuando pasa un delito en la región de la Araucanía, se comete aquí, pero si después se comete allá, tiene que investigarlo el fiscal del región al lado. Acá se va a perseguir al crimen organizado en todo el país, con la Fiscalía Supraterritorial. Ese es un tema interesante para ir adecuando el Estado a un delito que es distinto, porque además el del Tren de Aragua no respeta fronteras ni de países, ni mucho menos a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo te preguntaba derechamente, ¿cuál es la propuesta de Janet Jara en seguridad en la Araucanía? La propuesta, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. La propuesta, pero te lo digo, es profundizar ese trabajo en inteligencia, en fuerza, en capacidad, y no prescindir de ningún esfuerzo, de ninguno, no tener ningún sesgo ideológico, para poder actuar frente a la delincuencia y el crimen organizado. ¿Y por qué les complica tanto crearse por ley de seguridad del Estado o por ley de terroristas? ¿Qué les complica tanto? Yo pienso que hay un sector... poquitos días y ahí el delegado, que lo vamos a estudiar, que lo vamos a ver. Yo no comparto eso. Yo no comparto eso. Y yo creo que hay algunos, digámoslo así, trauma o no sé, pero yo no comparto eso. Yo creo que en ese tema debiésemos todos opinar igual y hacer las cosas bien. Lo que sí me opongo es cuando se hacen las cosas mal, con fuerza, sin razonamiento, solamente por emociones. El Estado tiene que ser frío para actuar. Y muchas veces actuamos en caliente y vamos a pasar a otro tema. Pero solamente una propuesta. Y esto yo creo que también quizás vamos a estar de acuerdo. Hablamos de los ultra peligrosos, los asociados al crimen organizado y todo el tema. Y la candidata tiene una idea que es bastante importante y buena. Los detenidos ponía el ejemplo de la persona que había pirateado unos discos, ¿cierto? Que murió lamentablemente quemado en la cárcel de San Miguel por vender discos piratas. Esa persona debiera estar en la misma cárcel que una persona que está ligada al crimen organizado, que un sicario. Quizás, ¿por qué no poner a esa persona que son delitos o por no pagar las cotizaciones previsionales, por ejemplo, que porque quebró y no pudo pagar? Si lo demuestra, hoy día es la única deuda. Un régimen distinto. Bueno, pero lo que digo, cuando está rematado, esa persona muchas veces queda, sobre todo en comunas chicas como las nuestras, como Pitrufquén, como Villarrica, queda en el mismo lugar que un sicario. Entonces, bueno, ¿por qué no a esas personas construimos más cárceles semi cerradas como por ejemplo la de Victoria o la de Vilcún? Esas las podemos construir mucho más rápidas. Mire, y sabes que esas tienen un mayor grado de reinserción, además. Entonces, a un primerizo, oye, pongámoslo a trabajar, pongámoslo a producir, que nos salga más barato para el Estado, pero también que logremos que se convoque, digamos, a un trabajo efectivo, en fin. Yo creo que tenemos que también tener una mirada de lo que estamos haciendo para mejorar. Eso nadie puede estar en desacuerdo de que pero me gustaría más esa idea que la de los jefes construir una cárcel en mar.
No, el desierto, mira, lo más lejos posible, ojalá que vayan a trabajar, ojalá una isla. Yo no tengo doble discurso, yo creo que aquí falta más mano firme de verdad. Y a mí me preocupa que Yanez Jara, de verdad te lo digo, es mi preocupación. Yo creo que no va a ser presidenta de Chile, creo que no tiene ninguna posibilidad de ser presidenta de Chile, es mi convicción. Porque ella está sola y no pasa el 30%, está marcando 27 puntos sola. La derecha lleva 4 candidatos, entre todos suma más del 60%. Es muy difícil que ella gane porque además la continuidad del presidente Boric. A mí lo que me preocupa es que ella representa a un sector, a un partido que en el Congreso vota sistemáticamente en contra todo lo que tiene que ver con seguridad. Todo. Entonces el día de mañana, ¿cómo ella, si fuera presidenta, cómo va a alinear a sus diputados del Partido Comunista? O del Frente Amplio, que votan bastante parecido? ¿Cómo lo va a hacer? Si no, mira, hoy día el presidente de la República hace un acuerdo con nosotros y sus diputados pues no lo cumplen. Oye, había que votar el voto obligatorio, la multa, y el presidente nos firmó un papel y en la tarde en la Cámara sus diputados votaron en contra. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles para ti han sido los gobiernos que han generado mayor riqueza en la situación material o en las condiciones materiales objetivas de las familias en Chile? Yo para mí el mejor presidente ha sido el presidente Piñera, el primer gobierno del presidente Piñera 1. Es el que dirían todos los estudios, todos los chilenos valoran con mejor nota, tienen un mejor recuerdo de él. Pero hoy día valoran a Pinochet, mañana valoran a uno, valoran a otro. Pero objetivamente, ¿cuál ha sido la coalición? Esto está en datos, la coalición que le ha dado mayor beneficio materiales objetivos a la familia chilena. Hablemos de vivienda, hablemos de salud, hablemos de agua potable, hablemos de electrificación. Mi opinión es que el gobierno del presidente Piñera 1 fue el primer gobierno de los 40 años pasados. Bueno, pero yo te digo que en todos los indicadores. Fue un presidente que Chile, tuvimos un terremoto, lo reconstruimos, después se nos cayeron 300.000 viviendas, tuvimos una pandemia, salimos con vacunación, le dimos un IFE laboral a los chilenos por cerca de un año para que vivieran. La gente recuerda con el presidente que donde había pega se creó 1 millón de empleos, había trabajo, había plata, cosas por ese gobierno había prosperidad. Es lo que echamos de menos, crecimos casi al 6%, 5,8%. Pero mira, este gobierno está creciendo al 1,8%. Te voy a decir para algo. El mejor gobierno ha sido el presidente Piñera 1. Pero yo te estoy hablando de la coalición. Pero te voy a decir algo que quizás en mi sector va a doler o quizás me van a criticar en mi sector. Para mí, la concertación más. Para mí Sebastián Piñera 1 no es muy distinto a lo que fueron los gobiernos de la concertación. Y puede que duela esto, pero si uno lo mira objetivamente, es muy distinto, es diametralmente distinto. Y yo no creo que Piñera, si estuviera vivo, apoyaría un gobierno como lo plantea Kaiser o como lo plantea José Antonio Kast. Porque primero votó contra el dictador. Apoyando a Mateo, primero votó contra el dictador, votó contra Pinochet. Primero. Segundo, puede que haya cometido errores. Y cometió errores. Por supuesto. Pero nunca puso en duda la necesidad de una democracia para crecer, de poder ponernos de acuerdo para poder salir adelante. Y José Antonio Kast a ratos lo ha hecho. Kaiser lo hace día por medio. Entonces, ¿para qué decir no tengo ninguna duda. Entonces, ¿pero qué digo yo? Si estuviera vivo el presidente Piñera, estaría apoyando a Evelyn Matei. Pero mira lo que te voy a decir. Recuerdo cuando estaba Lagos y Lavín, candidatos presidenciales. 99. Lagos era el mismo relato que está sosteniendo parte de la derecha. Va a salir un socialista, que es igual a Salvador Allende. De hecho, son del mismo partido, que nos va a llevar a una unidad popular y que nos va a llevar a un quiebre democrático y que las familias van a estar cada día peor. Lago fue eso. Lago fue otro tonelaje político. No puedes comparar a Lago con Yanez Jara. Pero ahora, después de que fue presidente, ¿cómo que no puedo comparar? Si es el mismo que ganó una primaria. Pero por favor, si estaba un DC, Lago era una persona que tenía un tonelaje político. Yanez Jara ni siquiera quiere los debates porque tiene miedo que la confronten. Pero Enrique, renunciaron a debatir. El discurso que la derecha está desarrollando es el mismo que se desarrollaba en esa época. Esa derecha que se oponía al divorcio, a la ley de divorcio, esa derecha que se oponía a todos los avances de la sociedad. Pero hablemos de hoy día, hablemos del tema de hoy día.
Por eso te digo, hoy Hablemos día, de los hoy problemas día, de hoy día. Hoy día la delincuencia, falta de la trabajo, lista de candidata espera. Janet Jara ¿Qué no propone para eso? representa solamente a un sector de una coalición. Pero es la, que es el la Partido continuidad Comunista. de Boric, ¿no? Representa, Pero es la continuidad de Boric. es la continuidad de Boric y ¿Sí más. o no? Y más, porque el gobierno del presidente Boric no estaba la DC. Aquí sí está la DC. O sea, es Boric más la DC. La Que concertación al final la DC más siempre estuvo con es Boric, votaban una- juntos. es una amplia mayoría de chilenos Entonces yo le digo al que- televidente, si que usted, primero pone básico como base el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la democracia, a poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, que me digan todo el rato, no, es que esto es del partido, es el mismo relato que se tenía Sí, con Lago pero- y después que se tuvo con Bachelet. pero está bien, entonces digan, somos la continuidad del gobierno del presidente Boric, entonces la gente en su casa, yo le digo, mire, si usted quiere seguir como estamos hoy día, apoye a Jara. Si Jara es la continuidad de Boric más la DC. Sí, Eso es. Si Si usted quiere provocar un cambio importante en el país, donde volvamos a crecer, no al 1% con este gobierno, al 3, al 4, hay que hacer un cambio. Si usted quiere que la delincuencia siga igual, vote por Jara. Si el fondo son los mismos, si son los mismos que han gobernado 4, quieren gobernar 4 años más, los mismos, Pepe. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar esto con lo que intento es Creo que es peor aún, porque, porque la líder es del Partido Comunista. O sea, mire, peor aún. si bajo tu mismo razonamiento, si la gente cree que esto depende de que salga un presidente u otro, de que es blanco o es negro, de que los problemas difíciles que arrastramos por tantos años se van a solucionar porque una mente brillante pueda resolver todo eso, claro, vote por estas mentes brillantes, como Milei, como Bukele. Pero si usted cree que los problemas sociales son muchísimo más complejos y que requieren el llegar a acuerdo, el ponerse de acuerdo en fórmulas que todos compartan, en que la ciudadanía tiene que estar de acuerdo y en alianza con el sistema político para poder llevar a cambios adelante, más allá del 40 o el 50 o el 60%, ojalá de un 70, de un 80%, de tener que llegar a acuerdo a veces cediendo de ideas propias. Mira, Como lo hace Janet Jara al ser candidata está bien. a la presidencia. Si no vamos a tener acuerdo ahí. Yo te propongo lo siguiente. Yo sé que aquí no vamos a tener acuerdo. No va a haber acuerdo, porque obviamente estamos en coaliciones distintas. Nosotros creemos que este gobierno lo ha hecho pésimo. Ha sido un muy mal gobierno. Las cifras están ahí. Uno puede tener sus opiniones, pero no sus propios datos. Crecimiento económico del gobierno del presidente Boric. 1 y tanto %. Desempleo, estamos llegando a los 2 dígitos. Informalidad en la Araucanía, casi un 40%. Listas de espera, 300.000 aquí 300.000 en la Araucanía. Casi 3 millones en Chile. Vivienda, no van a cumplir la meta que se propusieron. Están muy debajo. Entonces, ¿en qué lo han hecho bien? ¿En qué lo ha hecho bien? Es más, mira, cerramos recién la semana legislativa. Queríamos nosotros terminar con la dieta del presidente de la República. Y la izquierda del gobierno lo defendió que a Boris tenga una dieta. O sea, va a ser, mira, Boris saltó de la universidad a ser diputado y diputado presidente y ahora va a salir con 39 años y se va a quedar con una pensión vitalicia de 10 palitos. 10 palitos para su bolsillo, más las asignaciones que son 10 millones más. 20 palitos. La va a pagar todos los chilenos por toda su vida. Y nosotros presentamos una indicación. El diputado Benavente va a ser justo de mi partido. La presentamos para que la recibieran a los 25 años. Y todo el gobierno los votó en contra y mantener la pensión vitalicia para Boris. Entonces, ese es el gobierno del presidente Boris. Y eso es lo que los partidos de Jara lo respaldaron. Toda la izquierda se cuadró por mantener la pensión vitalicia a Boris. ¿Cómo estás de acuerdo con eso? Yo creo que tú no estás de acuerdo con eso. Yo voy por partes. Yo creo que mucho de lo que tú dices son eslóganes que suenan fantásticos y que pueden Súper conectar. concreto. Pero déjame decir algunas cosas. Cuando hablamos de la PGU, después de 10 años, lograr sacar un acuerdo no es cualquier cosa. No votamos a favor. Cuando hablamos de poder llevar a cabo una ley que era muy difícil de lograr, como las 40 horas, que alguien podrá criticarla, que alguien podrá decir que no está bien, pero que antepone la calidad de vida de las personas
a la hora de ir a trabajar. Si esas son discusiones del futuro. Hoy día, gran porcentaje de personas van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. La discusión del futuro no es si le vamos a dar pega o no pega a alguien. La discusión del futuro es cómo nos vamos a organizar como sociedad. Yo creo que tenemos algunos problemas hasta de personas que dicen que saquemos las humanidades, saquemos el lenguaje, saquemos filosofía de los establecimientos públicos porque no ayuda, porque no es útil. Perdóname, la matemática hoy día, entonces también yo podría decir que no es útil porque todo con inteligencia artificial lo hago de inmediato. Pero tiene que ver con entender el mundo, cómo nos relacionamos unos con otros. De eso se trata esta actividad, la actividad pública, la actividad política. Entonces, yo creo... ¿Pero estáis de acuerdo que le hayan mantenido la dieta al presidente Mira, Boric? eso, por ejemplo, creo que es un eslogan, porque no es mantener la dieta al presidente Boric. No, es mantener la estabilidad del cargo de un expresidente. ¿Para qué? Para que no estemos con amenazas de un tren de Aragua que le puede pagar más, quizás embaucándolo y contratándolo en una empresa para tener cierta información, para extorsionar. Entonces, yo creo que si queremos cuidar la institucionalidad, debemos tener ¿Estás de acuerdo con lo de los cargos. Mira, yo estaría disponible perfectamente a que se legisle respecto a algunas especificaciones de las asignaciones, pero todo lo votaron en contra, pero la seguridad que tiene que tener el expresidente. Estamos de acuerdo, seguridad. Porque, por eso yo no te estoy diciendo, no estuve en esa votación. Quiero Mira, eran dos cosas que se votaban. Yo quiero ser diputado. Se votaban dos cosas. Hoy día no lo soy. Una indicación nuestra, que era que la pensión ni siquiera quitarla, que la recibieran como todos los chilenos a los 65 años. Y en segundo lugar, es que mantenerle a esa edad, pero sin asignaciones. La dieta. Entonces, mira, votaron lo que en contra. Lo que yo te puedo decir, no respecto como algo de distinto a lo que se votó, porque no sé exactamente lo que se votó, pero sí te puedo decir lo que yo sí creo que hay que defender. Primero, en la estatura de un expresidente. Nosotros podemos tener muchas diferencias en los sectores, pero desde que se ha retomado la democracia en Chile, todos los expresidentes de distintos sectores han tenido una estatura. Y han tenido esa estatura gracias, bueno, con excepciones de algunos, eran millonarios antes de cualquier cosa, digamos, no sé. pero a lo que voy es que siempre han tenido la estatura de expresidente y quiero que Chile mantenga eso. Me importa que mantenga eso. Que el expresidente tenga la seguridad, tenga una estabilidad económica que no le obligue a salir a trabajar al mundo privado, que tenga la capacidad de seguir opinando porque le ayuda al Estado. Y mira, y fíjate que en Chile la mayoría, con algunas excepciones de candidatos presidenciales que de hoy día, digamos, hace poco tiempo, siempre han tenido una postura del Estado frente a las políticas internacionales, y eso hace que Chile sea un país que también atraiga más inversión pública, de certezas jurídicas. Eso no es porque sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué yo estaría disponible a revisar? Por ejemplo, que tuviera ciertas obligaciones adherentes a eso. Por ejemplo, que si yo tengo esta asignación, tengo esta dieta, esta seguridad, etcétera, etcétera, no puedo trabajarle en privado. No, mira, ahí tenemos una diferencia. Yo soy partidario de eliminar la dieta. Pero ves que es distinto semánticamente. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso. Y claramente las personas dicen, oiga, ¿usted quiere pagarle 20 millones a yo estoy convencido, no, claro yo estoy convencido de que a un expresidente no le va a faltar en trabajo en ninguna parte. Va a andar dando charlas en la universidad, se van a pelear en los centros de estudio, va a poder viajar al extranjero a dar charlas, su experiencia como presidente. Bueno, ¿Y por qué tenemos que pagarle una dieta de por vida? Pero por eso, ahí podemos hacer una norma, que las charlas que haga el presidente en el extranjero no se le paguen al presidente porque recibe esa dieta y se le paguen al Estado. Podría ser hasta virtuoso. Yo soy contrario, pero tenemos una diferencia. Yo soy contrario a entregarle dieta a los presidentes de la República, más si son tan jóvenes. O sea, una persona que ya es presidente y que salió a los 70 años, ya no va a encontrar pega en ninguna parte, mantengamos el estatus, ningún problema. Perdóname, pero un joven que tiene 39 años, tiene toda una vida por delante, ¿le vamos a pagar 20 millones de pesos a todos los chilenos por toda su vida? ¿A alguien de 40 años? No, po. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero mira, yo no, 65 años ni un problema, es que es distinto. Mire, el presidente Lagos salió como un hombre maduro, la presidenta Chile con sus años, ¿me entiende? El presidente Frey, una persona salió con 65 años. Ya, puede que haya dificultades, pero una persona de 40 años tiene toda una vida por delante. Yo encuentro que es un abuso. Pero el presidente Boric decía,
no más abuso, no más privilegio, nos oponemos y hoy día, eso sí que es un privilegio, tener una dieta por 40, por 50 años más de 20 millones de pesos de hoy día. No, es que eso, por eso digo ahí que un tenemos eslogan. Un no es privilegio eslogan. es cuando... Es un privilegio, pues, si un no va a estar privilegio trabajando es cuando nada. tiene una diferencia que no tiene explicación válida, que no es fundada. Que sea un expresidente no es cualquier cosa. En un Estado democrático Pero, como el chileno, que los presidentes... Entonces al expresidente de la Corte Suprema también, al expresidente al presidente del Senado también. No, porque el presidente del Ejecutivo es distinto al presidente de la Corte Suprema, y es distinto al presidente del Senado, porque no lo eligen las mismas personas, no es una elección directa. El Ejecutivo en Chile tiene ciertas particularidades y eso es lo que no ha pero permitido. Si debemos ser a los 65 años. Pero y por menos monto. Pero a lo que voy yo, es un tema de gasto. O sea, lo que te complica en estos casos son el tema del gasto del Estado o el privilegio, según tu entender, en el caso lo que molesta es que lo que me otro. molesta a mí es que una persona que no ha trabajado nunca, un día que no se va a trabajar para el Estado, los chilenos le paguemos por 40 años, como el señor Boric, una pensión vitalicia. A mí me molesta y le molesta a muchos chilenos. Me molesta que un joven que no ha trabajado nunca, salió de la universidad al Estado como diputado, con una dieta, después presidente, y después toda la vida que solo le paguemos 20 millones de pesos. Eso me parece hasta Henry, vergonzoso. Pero Henry, no caigamos en lo que nos quieren hacer caer los extremos. Y yo sé que un extremo, un tema de extremo eso. Pero yo no veo un que tema un de extremo extremo. está tratando al presidente de este cabro, de esta persona que no ha trabajado un peso a nadie, despectivo. Sí, pero oye, ¿por qué? La gran mayoría pero si es la verdad, sí, pues. Pero si ese joven que se lo ganó en la urna. Ganó en las urnas y ganó en democracia y respetó todas las reglas y le ganó justamente al que lo anda criticando hoy día. Entonces, respetémoslo. Pero ¿por qué le va a pagar 20 millones todos los meses por toda su vida? A millones de chilenos que pusieron su esperanza en ese presidente. Porque por algo votaron ahí. Ahora, que alguien diga después, oye, ¿sabes que no me gustó? Bueno, esas son las reglas de la democracia. Sí, y sabíamos y fue presidente y tuvo todos los honores. Tuvo los honores pero yo estoy por de acuerdo, 4 años. Pero mira, Pepe, Henry, yo no estoy de acuerdo pagarle renta vitalicia a Boric por 50 años yo más. Yo estoy de acuerdo en que el Estado podría tener una forma más eficiente de recuperar ese gasto. Por ejemplo, obligando a que ese expresidente no pueda trabajar para ningún privado. Y si trabaja, esos recursos lleguen para el Estado. Me dijo tengo un colega diputado, Jorge Alessandri, que su abuelo fue presidente de Chile. Mi presidente, mi abuelo dejó de ser presidente y a los 15 días estaba trabajando en su estudio de abogado en tal calle en Santiago. No tuvo ¿Y a quién dieta, defendió? No tuvo dieta. ¿Y a quién defendió? ¿A quién defendió de qué? ¿A quién defendió? No tuvo dieta vitalicia. Pero a ese abogado, ¿a quién defendió? Tenía su oficina de abogado. Bueno, eso es lo que habría que revisar. Pues, ¿tuvo algún juicio contra el Consejo Defensa del Estado? ¿Quién nombra a los 50 años atrás? Pero por eso te digo, sí, es que el tema hoy día está muy complejo. Y te lo digo, nosotros dos somos abogados. Tú el día de mañana trabajas qué sé yo, de algún servicio público, te nombran ministro, quizás te dicen, oiga, deje de ser senador, vaya a ser ministro del Interior, y después te vas a trabajar de abogado a cualquier empresa, te van a empezar a decir, oye, pero ¿cómo si usted antes era ministro? Eso le pasa a un ministro, imagínate un presidente. ¿Qué pasa si el abogado, porque el presidente da su grado, hace la práctica, y es abogado y defiende a qué empresa? A un subcontratista de Sokimich, de Codelco. Primero tendría que el presidente Uribe sacar su título que nunca sacó. A menos que sea doctor, no puede ser nada. Pero si atiende a un herido del tren de Aragua, también le van a decir que... Entonces, voy a que deja en la imposibilidad a un joven expresidente y por ende enloda la entidad que significa ser un expresidente en Chile. La dignidad del cargo, eso es todo. Sí, claro. Hoy día, oye, no puede decir lo mismo Perú, no puede decir lo mismo Argentina, no puede decir lo mismo casi todos los países que estamos cerca, y nosotros somos un país distinto porque resguardamos cierta institucionalidad. Y creo que parte de ese resguardo es tener esas condiciones. No sé, tenemos la diferencia. Por eso a mí no me gusta. Estoy de acuerdo. Por eso a mí no me gusta cuando dicen, oiga, ¿usted está de acuerdo con darle tanta plata al presidente hoy? No, usted está de acuerdo con que estos recursos estén para cuidar lo que significa un expresidente en Chile.
¿Cuánto ha hecho Frei Ruiz-Tagle por Chile? ¿Cuánto ha hecho? Todos los expresidentes han tenido mucho que aportar a Chile, independiente de la... Bueno, de la, Pepe, lo sentido está pillando el político. tiempo. Está claro, aquí Claro. tenemos una diferencia. Tú estás de acuerdo con... tienes tus argumentos para defenderla. Yo creo que había que terminar con la dieta para el presidente Boris, pero fuimos minoría y perdimos la votación. Hay que acatar Yo creo la que mayoría. se puede mejorar Perdimos, ese proyecto poniendo pero si algunas condiciones. en un año más, si soy senador, voy a volver nuevamente a insistir por terminar con la dieta. Cualquiera sea el presidente de la República, le vamos a proteger con una dieta, le vamos a mantener la seguridad para que esté bien, y a los 65 años va a tener su dieta como corresponde, su pensión, a los 65 años como todos los chilenos, sin privilegio. Esa es mi opinión. Tenemos una diferencia ahí, creo que es un tema debatible, pero aquí nos dicen desde los controles que ya estamos en la hora, Pepe. Sí, Nos ya lo pasó estamos ahora, volando. pero yo también decir que yo, si soy diputado, también voy a defender la autoridad de un expresidente, sea cual sea el partido político, el sector. Y lo otro que sí estoy disponible, si es que soy diputado, a poder ver cómo condicionar. Yo creo que no debiera trabajar para ningún privado un presidente y tendríamos que entregarle una renta, como se hace en muchos otros países, hasta con ministros, pero en el caso de Chile solamente con el expresidente, y que se le pueda obligar a limitarse en trabajar con cualquier cosa. Y si lo hace... Y si pierde tiene empresas... Por eso, si tiene empresas, tiene que ser de comiso ciego. Tiene que hacerlo. O sea, no se le puede... No si, puede si volver. es empresario, tiene Yo empresa... creo que hay que hacer una separación muy grande entre los negocios y la política. Y si quiere ser ¿Qué va a hacer ahí? presidente... No, tiene si, que dar de no, comiso si ya ciego. es presidente. No puede y volver tiene- y tiene empresa, no ¿qué va a puede pasar? volver a la administración, creo yo, de su empresa. Tiene que No puede dar de ser. comiso cero. Sí. O sea, tú tienes empresa, postulaste presidente, después dejaste ser. Y Si tu empresa fuiste no la- presidente, si fuiste no podías echar tu presidente, empresa. Son puede tuyas. administrar algo menor de la subsistencia, pero si va a Si es su patrimonio y quiere con su trabajo por año. Claro que no. Claro que Ah, no. no puede. Hay un conflicto de interés gravitante. O sea, tenés que entregar sus bienes, Sí, claro. donarlo. No donarlo, no. Hay formas de administración donde la persona hace un decomiso ciego y se Pero le ya no es entrega. presidente. Ya no es presidente. Yo creo que tiene que mantenerlo porque si no va a especular con su calidad de expresidente. Ahora, a menos que se regule en un porcentaje menor, pero si va a ser un ex millonario como lo fue Piñera y que después va a tener negocios que están relacionados con decisiones anteriores, con manejo de información privilegiada, con relaciones internacionales, claro que no da confianza a los mercados. Y si no da confianza a los mercados no crecemos, y si no crecemos nos va todo mal. Entonces yo creo que ahí sí hay que, para mí, la decisión de ser presidente es tan importante que sí se le puede limitar como se le puede entregar esto, no privilegios, sino que Oye, esta... fue un programa bien intenso, pero con respeto. Así que le damos las gracias a Novena Digital, le damos las gracias también a nuestro auspiciador, Bahía Blanca. Bahía Blanca, por darnos opción de programa, y espero que los televidentes puedan escuchar los argumentos que pusimos acá con pasión, pero con respeto. Así que tengan una gran semana. Muchas gracias, que les vaya muy bien.